Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dentro del sistema internacional, y lo vimos en la última Asamblea de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, donde estuvieron jefes de Estado, jefes de gobierno y cancilleres, la petición fundamental era que Naciones Unidas cambiara y se adaptara a la situación del mundo de hoy frente a tantos problemas y crisis como la cuestión ambiental, ecológica, la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y el Medio Oriente con el conflicto Israel-Palestina, ahora prolongado hacia el Líbano, y con la participación también de grupos cercanos a Irán. Esta situación exige un cambio en la política mundial y por eso ha viajado el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, a Israel, donde afirmó que es tiempo ya el momento de poner fin a la guerra de Gaza y urgió en enviar una escalada final para el conflicto con Irán, de manera que no se produzca ese conflicto con Irán, pero también lleguen a acuerdos fundamentales Palestina e Israel para dos estados independientes y soberanos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo el miércoles a Israel que es el momento de poner fin a la guerra en Gaza. Sus declaraciones tuvieron lugar en Tel Aviv poco antes de partir de Israel hacia Arabia Saudita, en el marco de su 11ª visita a Oriente Medio desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre, hace un año, Israel ha logrado la mayoría de sus objetivos estratégicos en lo que respecta a Gaza. Todo con la idea de asegurarse de que el 7 de octubre no vuelva a ocurrir. Ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero. Y realmente quedan dos cosas por hacer: traer a casa a los rehenes y poner fin a la guerra sabiendo lo que vendrá después. Blinken también presionó para que llegue más ayuda a los civiles en la franja, ante la creciente preocupación por las decenas de miles de personas afectadas por los enfrentamientos en el norte del territorio palestino. La Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que la vacunación de los niños palestinos contra la polio en Gaza tuvo que ser interrumpida por los intensos bombardeos israelíes. El secretario de Estado también exhortó a Israel a evitar una escalada mayor en su respuesta a Irán, que el 1 de octubre lanzó unos 200 misiles contra el territorio israelí. Israel enfrenta simultáneamente al movimiento palestino Hamas en Gaza y a Hezbollah en el sur del Líbano. Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los grandes conflictos internacionales y las grandes iniciativas de paz estaban en manos de los soviéticos en esa época, y Rusia y los Estados Unidos en Washington. Moscú y Washington tenían la decisión final y siguen siendo factores fundamentales. Por eso la política y la diplomacia de Estados Unidos hoy en el Medio Oriente, como también el deseo de que Estados Unidos participe junto con los soviéticos, ahora los rusos, independizados del comunismo, hacia modelos de paz y de convivencia. Sin embargo, hay toda una fuerza nueva que surge, ya no bilateralismo, sino multilateralismo y multipolaridad, con nuevos factores de poder como es China, la Unión Europea y potencias regionales como es el caso de Pakistán, la India, en América Latina, Brasil, Argentina, México, y en el caso de África, Suráfrica y Nigeria. Es lo que ha pedido Lula precisamente en Naciones Unidas cuando fue a la intervención como secretario general. También lo ratificó el propio ministro de Relaciones Exteriores de varios países, la necesidad de encontrar una tercera vía distinta a esa bipolaridad, y es lo que está pasando con la reunión de líderes mundiales que pidieron la paz en el Medio Oriente y en Ucrania en la cumbre de los BRICS en Rusia, donde está el presidente Vladimir Putin. Se mostró favorable a las propuestas de mediación frente al conflicto con Kiev, y también se escucharon criterios sobre la paz entre Palestina e Israel. El grupo de los BRICS pidió el miércoles una mayor participación de los países del sur en el sistema internacional y se mostró favorable a reforzar este bloque para contrarrestar el dominio de los países occidentales. Cerca de 20 líderes mundiales se reunieron en la ciudad de Kazán para la cumbre diplomática más importante en territorio ruso desde el comienzo de la ofensiva militar en Ucrania. El presidente Vladimir Putin ve en este encuentro la prueba de que los intentos occidentales de aislarle han fracasado. Nuestro camino es especialmente buscado en las circunstancias actuales, cuando el mundo experimenta cambios verdaderamente cardinales. El proceso de formación de un orden mundial multipolar está en marcha. Es un proceso dinámico e irreversible.
Los países del grupo pidieron la paz en Medio Oriente y en una declaración conjunta llamaron a Israel a que cese inmediatamente los ataques contra la fuerza de la ONU en Líbano y que preserve la integridad territorial del país. Debemos impulsar un alto al fuego lo antes posible, poner fin a las matanzas y trabajar sin descanso para una solución global, justa y duradera de la cuestión palestina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también pidió que se evite la escalada en Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Putin recibió positivamente en conversaciones privadas con varios líderes las propuestas de mediación en este conflicto, aunque les dijo que sus fuerzas están avanzando en el frente. Evitar la escalada e iniciar negociaciones de paz también es crucial en el conflicto entre Ucrania y Rusia. En un momento en el que nos enfrentamos a dos guerras que tienen el potencial de globalizarse, es crucial recuperar nuestra capacidad de trabajar juntos hacia objetivos comunes. Moscú considera a los BRICS como una alternativa a las organizaciones internacionales lideradas por Occidente como el G7, una solución respaldada por Pekín. El grupo se creó en 2009 con 4 miembros, Brasil, Rusia, India y China, y un año más tarde se unió Sudáfrica. En 2024 otros 4 países se sumaron al bloque: Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Por eso esta tarde, antes de las entrevistas de siempre, vamos a conversar un poco más en análisis en profundidad sobre lo que significan los BRICS, la importancia que tienen. Y no podemos dejar también de hacer una referencia a los últimos días de la campaña en Estados Unidos por la presidencia entre Kamala y el presidente Trump, donde posiblemente la primera vez en Estados Unidos una mujer tendrá la presidencia de esta de las superpotencias, donde ahora con los BRICS precisamente los rusos y los estadounidenses ceden parte del poder a esa división de nuevas potencias emergentes, como es el caso en América Latina del Brasil. Oigamos el informe de hoy y después las entrevistas de siempre. Se está reuniendo esta semana la más importante reunión de los países en desarrollo, agrupados en los BRICS, donde los factores fundamentales son la integración económica y frente a la multipolaridad, especialmente frente a un mundo donde tantos años estuvo la bipolaridad entre Rusia y Estados Unidos, y hoy quieren jugar los países un papel más importante en el sistema internacional. Este martes empezó en la ciudad rusa, en Kazán, la reunión informal de sus líderes y una serie de encuentros bilaterales del presidente Vladimir Putin, quien invita a esta reunión, entre los que destacaron las reuniones con su homólogo chino Xi Jinping y el primer ministro Narendra Modi. Tanto Xi Jinping como Narendra Modi son dos factores esenciales junto a Cyril Ramaphosa, que también se entrevistó con el presidente de Rusia, pero además nuevos miembros como Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, con el director también del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Por razones de salud no estaba presente el presidente Lula, sin embargo Brasil ha sido uno de los factores fundamentales en la nueva estructura y en la realización de esta reunión de los BRICS. Las conversaciones formales de esta cumbre han comenzado hoy con jornadas que el presidente ruso celebró conversaciones bilaterales con otros de los representantes allí, como el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, además de otros líderes que fueron invitados, como el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien llegó acompañado de una delegación junto al canciller y quien expresó la voluntad de integrar también el grupo de los BRICS. Igualmente hubo reuniones bilaterales con los presidentes de Palestina, de la República de Laos, con Mauritania y con Bolivia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, es el único jefe de Estado latinoamericano que asiste a la cumbre de Kazán después de que el presidente del Brasil, fundador del BRIC, Ignacio Lula da Silva, cancelara por motivos de salud su viaje a Rusia. El mismo jueves, el jefe del Kremlin conversó con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el que abordó asuntos actuales de la agenda mundial, incluida la situación en Oriente Medio y en Ucrania. Precisamente, tanto frente a la situación de Ucrania y Rusia, los BRICS quisieran actuar en función de mediación y han conversado con el presidente ruso para llegar a un acuerdo y lo harán seguramente con el presidente de Ucrania. Y en cuanto a Israel y Palestina, todos piden el cese de la guerra y el restablecimiento de una nueva relación entre judíos y palestinos con dos estados independientes y soberanos y con relaciones con todos los países del planeta. Esta reunión de los BRICS naturalmente llama la atención porque uno de los pulsos fundamentales es la desdolarización e impulsar sobre todo al yuan chino. Las sanciones occidentales a Rusia impulsan el comercio chino a nuevos máximos. Pekín pone a prueba
el dólar como moneda de reserva mundial y Donald Trump lanza nuevas amenazas arancelarias. Claro, naturalmente que para China es importante un nuevo orden mundial y en la cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái, que fue recientemente en Kazajstán, ya Pekín quería anunciar ese nuevo orden mundial con otros gobiernos poderosos del planeta, como está pasando hoy en Rusia, en Kazán, donde la diplomacia está presente y naturalmente tanto Europa como la Unión Europea de los 27 países, igualmente Rusia, China, Estados Unidos, que son los factores de poder en el mundo, están vigilantes ante la posibilidad del orden mundial, donde por supuesto América Latina y el Caribe son factores esenciales en esas economías emergentes.